Buenos días, esta es mi cuarta presentación. Hemos estado explicando las teorías de Locke, siempre tratando de enfocarnos en aspectos prácticos. La primera se trató acerca de caminatas sobre fuego, la última acerca de los savants, pero me parece que esta última estuvo demasiado cargada de información y me gustaría en esta presentación nueva que trata de juegos interactivos y asesinos escolares volverla a revisar ciertos aspectos que explicarían este fenómeno. Locke domeña al fin la pone a uso prácticos la doctrina del eidos. ¿Qué es el eidos? Se traduce como las ideas. Para Platón, una idea era como un molde por el cual nuestra alma percibe las cosas. Locke trata de hacerlo una teoría completa de la percepción. Nos interesa ver la teoría de Locke porque el mundo en donde existen las ideas podría ser el mundo de la mecánica cuántica. Ralph Woodward, ya habíamos dicho que desde 1670 induce a Locke al estudio de las ideas. Dice él, los sentidos no son medios confiables para conocer la realidad. Esta consiste de formas inteligibles, o sea, los moldes, las ideas que existen tras la percepción. Ralph Woodward en 1678 publica su libro La estructura verdadera del universo. Recordemos el título del libro de Lucrecio, que se llama De la naturaleza profunda de las cosas. O sea, se tratan de lo mismo, del mundo real en donde existen las ideas. Locke se reúne con Ralph Woodward en secreto en sus habitaciones del Palacio de Essex desde 1670, pero la secrecía era debida a que había grandes restricciones para la publicación de tratados científicos. Estaba el Nihilostat para evitar publicar, y el Index en caso que ya estuviera publicado un libro para prohibirlo. Locke resuelve la doctrina de las ideas y la publica en marzo de 1690, pero no le interesa defenderla. Nada más, la única defensa que hace es nominal, respondiéndole unas cartas que insiste en enviarle el censor real, Edward Stillingfleet. Aparte de eso, publica su libro. Ya vimos que en la otra diapositiva dice el que no se contenta, ni modo, aguántese, no voy a discutir con él. Y él, después de un año, en 1691, que resuelve algunas cosas urgentes, consigue un puesto que no le exige permanecer en Londres y se va al campo a vivir con la familia de los Woodward hasta su muerte en el año de 1704. ¿Por qué Locke no defiende públicamente sus teorías? Bueno, es que la ciencia no era libre, había que respetar las necesidades civiles. Incluso Spinoza más tarde dice, si alguna cosa de esta ofende, de lo que digo, ofende a la iglesia o es en contra del bienestar público, inmediatamente la retiro. Lo mismo hace Locke. Locke trata de expandir las fronteras del conocimiento, pero más bien es para él mismo. La gente no era libre, los científicos no eran libres de decir lo que pensaran, porque ante todo había que respetar el orden social. Por ejemplo, en octubre 31 del 517, Martín Lutero pregona en la iglesia de Württemberg, clava sus tesis donde dice de que si el Papa vende indulgencias era para construir la iglesia de San Pedro, ¿por qué en un acto de piedad, si es capaz de hacer eso y los pecados son perdonados mediante dinero, por qué no le perdona a todo el mundo gratis? Entonces se desatan una serie de turbulencias sociales a partir de las declaraciones de Lutero que lo hacen a él mismo arrepentirse de lo que dijo.
Horrorizado por el mal que había causado sin querer, nada más tratando de expresar un libre pensamiento, Martín Lutero incluso dice: la razón debe de haber sido inventada por el diablo, porque nos hace dudar de las verdades teologales. Lo mismo dice Baruch Spinoza más tarde: aquel que quiera pensar libremente podrá llegar a ser un buen filósofo, pero no un buen ciudadano. Pero por otra parte no podríamos defender la religión y la fe sin tener que abdicar de la razón y sin tener que caer en la ignorancia. Bueno, pues actualmente estamos igual que antes. Ya no es exactamente la iglesia la que tiene que defenderse, pero sí las instituciones. Las instituciones, nomás imagínense el dinero que se ha gastado en los experimentos para probar que el mundo es real, en el ciclotrón de Ginebra, en los experimentos, en los libros que se han escrito, en los premios que se han entregado. La ciencia oficial tiene que mantenerse a toda costa. Y Albert Einstein nos dice que la ciencia debe mantenerse con intuiciones, con hipótesis. La intuición, la inspiración y la imaginación son más importantes en la ciencia que el conocimiento. Ellas son factores reales en la investigación y el progreso. La ciencia sin la religión no sirve de nada. Como vemos, volvemos a estar en las mismas épocas de defender la religión y el orden social. Cuando un hecho supone una bella teoría, dice Einstein, yo simplemente descarto el hecho. Su discípulo Rosen dice algo todavía más descabellado: la física teórica no debería depender de eventualidades tan irrelevantes como la comprobación experimental. Si dependiera tan solo de la teoría, avanzaríamos mucho más rápido. ¿Avanzaríamos más rápido? ¿Hacia dónde? ¿A la metafísica? La verdadera ciencia, según dijo Sedgwick, consiste en no interpretar a la naturaleza, sino nada más coleccionar, clasificar y agrupar los hechos para que de allí se puedan sacar leyes más generales o hasta conclusiones. Tenemos que partir del supuesto que la naturaleza no tiene que sernos familiar, ni tenemos nosotros por qué dictarle las órdenes. En los tiempos de Locke eran más científicos que ahora. Acuérdense de Isaac Newton y su frase hipótesis non fingo, yo no hago hipótesis. Ya habíamos dicho que para él el que un cuerpo pueda actuar sobre otro a través de un espacio vacío es un absurdo tan grande que no lo puedo imaginar, pero me basta con que eso explique las mareas, los movimientos de la luna y los planetas. Hay que tratar de dejar la imaginación fuera de la ciencia. La ciencia es nada más recopilación de hechos. Así que cuando hablamos de ciencia debemos entender que se trata de explicaciones que se le dan al público. Y el público tiene que ser controlado. Mucha gente incluso le tiene miedo en sus reacciones. Y la filosofía, por supuesto, no la va a captar el público. Y una ciencia basada en hechos no la va a captar el público. En cambio, las teorías y las fantasías sí las capta el público, aunque conduzcan a hiperlexia e hipergrafia. Y poco a poco se dividen dos cosas: el filósofo, que sabe poco de mucho, y el técnico, mucho más apreciado que el filósofo, que sabe mucho de muy poco. El panorama general se nos escapa. David Hume habla acerca de los filósofos. Dice que hay un perjuicio contra el razonamiento filosófico. Por más que la verdad esté al alcance del entendimiento humano, el esperar conseguirla sin esfuerzo alguno es vano y presuntuoso. La gente rechaza, menos por escepticismo que por indolencia, todo argumento que necesite de cierta atención para ser comprendido. Miren, si lo que hablamos es ciencia para ser entregada a las masas, la fantasía es mucho mejor que la ciencia, porque la ciencia es una acumulación de hechos y las masas no dominan ni están dispuestas a oír de todos los hechos que se acumulan y que deben ser agrupados dentro de categorías y después sacadas leyes de ellos. En cambio, la masa prefiere hipótesis, teorías, prefiere fantasías, prefiere algo que ella le entienda rápidamente y que no tenga
moches y que ellos le comprendan. Una fantasía para la masa es mucho mejor que la ciencia. Entonces, lo que me interesa a mí es hablar de cosas que pueda yo probar. En el anterior argumento, en la anterior presentación, esta diapositiva ya se puso. Era la doctrina, las ideas de Locke, las ideas innatas, las ideas simples, dijo Locke, se dividen en innatas y adquiridas. Ahora, las adquiridas, dijo él, son reflexiones, operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Esto también había sido presentado en la otra presentación. Es el mecanismo del pensar según Darwin. Se parece mucho a lo que los pensamientos simples se dividen también en innatos y adquiridos. Y fíjense, los adquiridos son sonidos, imágenes, o sea, son percepciones. Entonces, fíjense lo que dice Locke. Me parece casi una contradicción decir que existen verdades grabadas en el alma. Él hablaba a veces de alma y a veces de mente, a las cuales ésta no percibe ni entiende, pues la impresión, si algo significa, no es más que el hacer que ciertas verdades puedan percibirse. Todas las ideas simples de Locke son percepciones. Entonces, grabar algo en la mente sin que ésta lo perciba me parece difícilmente inteligible. No veo qué diferencia puede existir entre cualquiera de las verdades que la mente es capaz de conocer en cuanto a su origen. Deben ser todas innatas o todas adquiridas. En vano trataría un hombre de distinguirlas. Cualquier idea que se encuentra en la mente es una percepción efectiva, o bien, por haberlo sido, se halla en la mente de tal forma que mediante la memoria puede volverse a convertirse en una percepción efectiva. Qué interesante. Locke habla de que toda idea es una percepción. Cualquier idea alojada en la mente, sin hallarse a la vista de manera efectiva, solo está allí porque se encuentra en la memoria, y si no está en la memoria, no está en la mente. Y si está allí es porque se conoció previamente y ahora es recordada. Y toda idea innata aparece en la mente porque del mismo modo, o sea, como percepciones, son recordadas. En otras palabras, tenemos esta especie de resumen. Los instintos consisten de ideas innatas, y el instinto consiste en imágenes. Recuerden que Darwin decía que toda idea es una imagen, todo recuerdo es una imagen, en imágenes percibidas por los antepasados, y las ideas adquiridas son imágenes percibidas por nosotros. Dice Locke, ¿cómo es que la mente obtiene sus ideas? ¿De dónde obtiene el vasto acervo que la activa e ilimitada imaginación humana ha pintado en ella con una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todos los materiales de la razón y el conocimiento? A eso respondo con una palabra: de la experiencia. En ella se funda todo nuestro conocimiento. Nuestra observación aplicada a los objetos sensibles externos o a las operaciones internas de la mente que percibimos y sometemos a la reflexión es lo que proporciona a nuestro entendimiento todos los materiales para pensar. Entonces, dice Locke, somos lo que recordamos ser. Una persona es un ser pensante que posee ideas y reflexiones y que puede considerarse a sí mismo, como el mismo sujeto pensante en diferentes momentos y lugares, pues hasta donde él pueda repetir la idea de cualquier acción pasada con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente, hasta allí será el mismo ser personal, hasta allí será el mismo sujeto, el propio yo para sí mismo. Aquí tenemos un resumen de las doctrinas de las ideas de Locke. Nuestra mente solo contiene ideas y reflexiones. Las reflexiones son percepciones. Toda idea es una percepción. Las ideas simples o son innatas o son adquiridas y no se puede distinguir entre ellas. Son idénticas en cualquier respecto. La reflexión es una idea, por tanto equivale a una percepción y es adquirida. Ninguna idea puede ser destruida.
¿Por qué el eidos se traduce como ideas si más bien es un mundo? Es porque el presente no existe, como ya hemos dicho, y vemos las cosas a través del eidos, o sea, a través, las ideas que tenemos son los modelos que se presentan en el eidos. El eidos sería la vida real, el modelo vive su vida en esa dimensión, eso crea un programa, o sea, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que organiza el presente está en el eidos. En la ósea solo está el copiado del modelo, espacio temporalizado, es la consecuencia del programa. Así que esta diapositiva también ya la hemos visto. El modelo es el que organiza las series temporales de causa y efecto. Y lo que pasa es, Hume se había preguntado, bueno, si todas las percepciones son ideas y si todas las ideas son indelebles, o sea, si nunca se acaban, entonces todas son coexistentes. Pero si todas son coexistentes, se destruiría el mundo tal y como nosotros lo vemos. Ya hemos dicho que las ideas no son coexistentes. Las ideas se dan dentro de un programa, ese es el modelo, y se copian como un programa. Aquí vemos esto, o sea, supongamos que cada cuadro es una idea y vemos que cada idea se va copiando en su propia secuencia. No hay ninguna idea aislada, no hay ninguna idea sola. Resumiendo, los programas son automatismos, o sea, el programa tiene que copiarse en la misma forma en que se originó. El programa es nada más un automatismo. Un acto sigue a otro acto, una idea sigue a otra idea, no puede haber variación. Las ideas simples, que son percepciones, sean solo dentro del programa, no son coexistentes. Ya habíamos explicado esto. Todos los programas instintivos se dan usando ideas innatas, que fueron alguna vez percepciones de ellas mismas y que se heredan. Ahora, el hombre también está sujeto a programas, también crea programas, tiene programas innatos, pero también tiene programas adquiridos y muy complejos. Dice, el hombre puede salirse de los automatismos instintivos y es capaz de crear nuevos programas con ideas adquiridas que son a su vez percepciones. Todas las ideas son percepciones. Otro resumen, este ya está también lo pusimos en la otra presentación. El animal es un autómata, solo tiene una idea a la vez, según el programa. La idea o imagen que se presenta está en la secuencia del copiado. El animal es un copiado secuencial del modelo, el animal previo. Es un programa que se repite una y otra vez. La percepción está encajada dentro del programa, así que no es coexistente. Como el ambiente al que la copia se enfrenta varía, la percepción del ambiente también debe ser una idea en el eidos, adquirida, indeleble, pero no heredable. Vemos cómo se movió hacia la secuencia del programa que le toca. Esta diapositiva también la hemos presentado, pero ahora quiero que se fijen en lo que está subrayado en amarillo. Decía que la mente puede revivir percepciones que tuvo alguna vez, agregando a ellas la percepción extra de que las ha tenido antes. Ya desde el punto de que existe la percepción extra de que ya ha tenido esas ideas antes, estamos hablando de conciencia, porque dijimos que los automatismos son programas que se repiten de forma invariable hasta que se cumplen. El automatismo empieza, sigue la siguiente etapa, la siguiente, y no hay ninguna percepción extra de que eso ya se ha tenido antes. El automatismo es totalmente mecánico, no hay nada ahí.
Cuando se agrega la percepción extra de que eso ya se ha tenido antes, entonces dice Locke, así se dice que nuestras ideas están en nuestra memoria cuando en realidad no están en ninguna parte, sino que solo hay una capacidad de la mente, la conciencia, para poder revivirlas, pintarlas de nuevo. O sea, cada idea puede ser traída de nuevo porque es indeleble, pero esa capacidad extra de la conciencia hace que algunas sean más nítidas y otras más oscuras. La conciencia es lo que crea el presente, la conciencia crea el ahora, y la conciencia es salirse de los automatismos, ver el automatismo como desde lejos, aprovechar las ideas, aprovechar las experiencias, pero salirse de los automatismos para poder pensar libremente, escoger lo que se necesita escoger, recordar lo que se necesita recordar y evitar recordar toda la avalancha de las cosas que están ahí sin tener ningún control. Dijimos, esta diapositiva también está ligeramente cambiada, muy poquito. El lenguaje crea situaciones hipotéticas y abre varios programas a la vez. O sea, el lenguaje es una capacidad que tenemos de poder tocar varias cosas que se supone deben estar enterradas. Pero aún así el copiado, que causa una manera innata de unir las causas y los efectos, mantiene la secuencia en el modo de percibir. O sea, el mundo se mantiene por el programa, por el copiado del programa. Cada palabra produce un recuerdo al jalar las cuerdas y de un hecho personal evocado por o asociado a la palabra. Y los hábitos de adaptarse a la hora agregan la percepción extra, esto es lo que yo llamo conciencia, de distinguir entre meros recuerdos, programas extras abiertos y percepciones actuales en el ahora. Sin ese alejamiento de los automatismos no habría conciencia. Estaríamos nada más repitiendo automatismos y seríamos básicamente inconscientes. Los programas evitan la coexistencia y al regular la percepción crean el mundo percibido, sobre todo en los animales. El animal no puede salirse de los automatismos. Conclusión: el animal es un programa. Todas sus ideas, innatas o adquiridas, son simples e indelebles, aunque no coexistentes. El programa marca la secuencia en la cual los dos tipos de ideas aparecen. Las innatas, porque el animal también tiene adquiridas, y las adquiridas. En el humano hay programas innatos y adquiridos, igual que el animal, pero las reflexiones, que son equivalentes a una percepción, son muy importantes y empiezan a crear programas propios que se apartan de los programas naturales. El problema de los juegos interactivos es que empieza a crear programas parásitos. Yo en el año 2004 presenté una conferencia acerca de que los juegos interactivos no son tan inocuos como nos tratan de hacer creer. Está fresco el antecedente de la matanza de Little Rock, Colorado, pero no logré causar mella. A la gente con quien me comuniqué, todos piensan uniformemente que los juegos interactivos sirven para la coordinación motriz y que una persona con coordinación motriz es mucho más inteligente que una persona sin ella. Pero, ¿qué es lo que dice Locke? Bueno, los programas innatos son programas que se han adquirido a través de muchas generaciones y que se han afinado y afinado y afinado a través de miles y millones de generaciones. Ningún acto que sea perjudicial para la especie es permitido. Cualquier acto que conduzca a un problema en los números de la especie es desechado de los programas. Entonces nos enfrentamos de repente con el hecho de que el hombre tiene programas adquiridos producto de reflexiones, pero que las reflexiones son percepciones y estamos jugando con los elementos que originan el programa. El programa adquirido depende de la experiencia y las experiencias varían de persona a persona. Cada programa, cada tipo de vida determina la reacción aprendida de esa persona ante sus propias situaciones, que es la más adecuada para el momento y el lugar.
O sea, el programa adquirido nos hace comportarnos en forma apropiada, dice Alfred North Whitehead. ¿Qué cosa es la moralidad en un determinado momento y en un determinado lugar? Es lo que la mayoría de los que están allí en ese mismo momento quieren que se haga o lo que ellos quieren que no se haga. Por ejemplo, en una tribu de caníbales, ¿qué sería moral comerse a su abuela? Por supuesto que sí, es carne. Pero existen programas parásitos que nos hacen comportarnos de manera inapropiada. Por ejemplo, Eric Harris de 18 y Dylan Klebold de 17 eran asiduos jugadores del Doom. En el Doom se trata de disparar contra objetos, monstruos o personas, y Harris era tan apto en ese tipo de juego que incluso en un blog que se llevaba en Littleron había un nivel Harris, porque nada más Harris lo había alcanzado. Y aquí tienen ustedes unos mercenarios, asesinos, o sea, comportándose según los programas adquiridos en el Doom, pero en una escuela, en Littleton. O sea, si esta fuera una foto tomada en Camboya, Laos o al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados americanos les indicaban que mataran a todos los alemanes que vieran, que no dejaran a nadie vivos, niños, mujeres, lo que sea, pues diríamos, bueno, pues está bien, son las órdenes. Pero aquí están estos tipos en una secundaria matando a sus compañeros de clase. Harris y Klebold tenían un grupo y mataron a toda la gente que no pertenecía a ese grupo. La gente que pertenecía la dejaban ir, la gente que no pertenecía, no importa si fuera mujer o hombre, lo mataban, y no les asustaba lo que hacían, ni la sangre ni nada, porque pues después de todo, en los gráficos virtuales hay bastante violencia. Recuerden, el programa se basa en ideas. Las ideas son percepciones. Lo que no está en el programa es distinguir entre una idea real y una idea virtual. O sea, la percepción virtual es tomada como idea real. La persona está viendo y viendo y viendo y viendo las mismas cosas, juegue y juegue y juegue y juegue al juego, hasta que de repente se forma un programa parásito que le indica qué tal si fuera a matar gente a la escuela. Claro, cuando se acaban las vidas del sujeto, pues se acaba el juego. Y aquí se ve muy bonita una muchacha que va a terminar su vida porque se enfrenta a los aliens. Pero ya en la vida real es grotesco ver a los seres humanos en una biblioteca, el templo del saber, con la cabeza volada. Los programas también pueden intercambiarse. Hay un caso de la vida real que ocurrió en el 1999 en Melbourne. Una psicópata, Caroline Robertson, de 19, tenía una vecina que se llamaba Raquel Barber, de 15. Raquel Barber era todo lo que Caroline Robertson no era. Entonces ella inventó una manera de invitarla a su casa, que se trajera su credencial, que se trajera su licencia, que se trajera todas sus cosas, acta de nacimiento y todo. La pudo engañar y ahí la asesinó. Entonces ella se convirtió en Rachel Barber y todas las cosas negativas acerca de ella las cambió por las cosas positivas que veía en Rachel Barber. Por supuesto, una cosa tan anómala fue descubierta y fue castigada con cárcel, aunque en Australia las condenas son muy ligeras. Entonces, lo que pueden ustedes ver en la película Yo Soy Tú es que esta Caroline Robertson realmente cambió su programa. Ni siquiera se acordaba de lo que había hecho con Raquel, la estranguló, y ella adoptó todas las cosas positivas de Raquel porque ella se embebió en el programa de Raquel. Bueno, al menos así lo dice la película. Joshua Cook, de 19,
mató a sus dos padres adoptivos. Dice, en mi computadora me divertí con juegos violentos por largo tiempo. Al cansarme de eso, eché una última mirada a mi póster de Matrix y luego, vestido de negro como Teo es el personaje principal de Matrix, bajé a dispararles a mis padres adoptivos. Me sentía como un zombie en el limbo, o sea, estaba en un programa parásito. Si hubiera tenido una AK-47 hubiera salido a un mall cercano a matar más. Él tuvo la suerte de no suicidarse, porque los demás, cuando están tan embebidos en un programa y cuando ven los daños que han hecho, pues y ven llegar a los SWATs, pues no tienen más salida más que matarse. En cambio había matado a sus padres adoptivos, no los quería mucho, no los consideraba sus padres, no pensó que lo que hubiera hecho hubiera sido gran cosa y se rindió. Después se volvió un activista contra los juegos, bueno, ya en la cárcel, un activista contra los juegos violentos. Pero si hubiera tenido un programa más largo, hubiera matado a más gente, o más armamento, hubiera matado a más gente. Miren, la dependencia de los juegos con los asesinos. Devin Moore era adicto al Grand Theft Auto. Roba un auto, la policía lo detiene, lo lleva a la comisaría. Ya en la comisaría le quita la pistola a un detective. Con la pistola mata al detective de un certero tiro a la cabeza. Mata al despachador del 911 en la cabeza y mata a una secretaria que estaba ahí en la cabeza. Bueno, pues esas escenas están exactamente en Grand Theft Auto 4. O sea, arrestan a alguien que roba un carro y hace exactamente lo mismo. Cuando se acaba la acción, él se va a su casa, agarra una patrulla, pero pues ya lo tenían registrado como que lo habían agarrado capturando un auto. Van ahí, lo encuentran viendo televisión, está totalmente perdido. Y luego él les dice a los policías que lo detienen: bueno, ya se acabó el juego, mátenme. Tim Kretschmer, de 17 años, en el 2009 mata a mucha gente. Él es adicto al Far Cry 2, 15 muertos. Cuando roba un carro o le ordena a un tipo que lo lleve a tal parte porque sale de la escuela de donde mató a esa gente, le dice el tipo que por qué hace eso. Dice, bueno, matar puede ser divertido. Pero fíjense, el Far Cry 2 empieza con una apología de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era un tipo que odiaba a las mujeres, era otro savant. Ocupó la cátedra de filología en la Universidad de Basel a los 24 años, el más joven catedrático de la historia. Escribió Más allá del bien y el mal. Nunca se casó ni tuvo hijos. Colapso mental a los 44, y fue cuidado por su hermana hasta su muerte. Ahora fíjense una cosa curiosa del Far Cry 2. Como está basado en Nietzsche, el que dibujó los dibujitos del Far Cry era nietzscheano y odiador de mujeres. Los enemigos tienen pechos. Vean, las víctimas fueron 8 alumnas, 3 profesoras. O sea, definitivamente el Kretschmer se dedicó a matar a los enemigos que él veía en el juego. Miren, todos los soldados están vestidos de soldados, pero tienen pechos. O sea, eso, el hecho de que el juego ponga a las mujeres como blancos es lo que hace que él haya matado alumnas y profesoras. Y dice ese juego: la vida real es justo como esto. Vean ustedes a Seung-Hui Cho, 33 muertos. ¿Por qué los mató? Los odiaba. O sea, él odiaba el hecho de ser coreano y estar en una universidad gringa que todos lo discriminaban. Entonces sacó las ideas de Call of Duty, de otros juegos. Véanlo, puso sus pósters en internet, nadie le hizo caso y se soltó matando con una puntería increíble a 33 gentes, y lo hizo por el odio racial. Anders Breivik, 77 muertos, adicto a Modern Warfare 2.
también odio racial, odiaba a los turcos, y llegó a una isla y se echó a 77 turcos, todas las ideas sacadas del Modern Warfare 2. Como ven, un programa parásito. Ahora, no es muy frecuente que la gente mate niños, por eso tenemos que investigar este asesinato en Sandy Hook. 20 niños muertos, 3 maestras y 3 empleados. El asesino, Adam Lanza, 20 años. Adam Lanza era una persona muy rica, vivía en una casa aislada en el campo. En su computadora, después de la matanza en la escuela de Sandy Hook, se encontraron juegos violentos, sitios de pederastas, apologías de pederastas. Él había sido violado por su padre, la madre se había separado por esa razón del padre desde los 12 años de Lanza, y él odiaba al padre, nunca dejaba que el padre se acercara a la casa, o si se acercaba tenía que ser con muchos regalos o bajo permiso de él, y se ponía como loco cada vez que veía al papá. Eso de ser pederasta, de haber sido abusado, es precisamente lo que convierte a Lanza en un asesino de niños. Los recuerdos traumáticos, siendo indelebles, actúan como pivote y punto de referencia en el futuro. Durante toda la vida, a menos que se supere y racionalice, el trauma actuará como motivo de toda futura acción. El evento traumático actúa como un pivote. El copiado avanza, pero los programas están capturados y la asociación no es ni automática ni libre por el trauma. El evento traumático, vía facilitación, o sea, el hecho de estar siempre recordándolo, envía de continua información que estorba la libre asociación, y todo es interpretado según esa información, de forma compulsiva, obsesiva. Brenda Ann Spencer, de San Diego, violada por su padre cuando era niña. California, a los 16 años, mata a poca gente, pero se aposta en una ventana y le dispara todo. Cuando le preguntan que por qué hizo eso, dice: no me gustan los lunes, solo lo hice para animarme el día, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Envié a los niños como patos que andaban por una charca, un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles. Otro programa parásito. Bart Township, en Pensilvania, 5 niñas muertas, 5 heridas. Este sujeto, por supuesto, tenía problemas de violación en su infancia, y dice: he estado soñando que violo niñas una y otra vez, tal y como ya lo he hecho en el pasado cuando tenía 12 años. No puedo deshacerme de mis sueños y mis fantasías. O sea, él soñaba violar niñas, y de hecho se atrincheró en la escuela de Bart, cerró todas las puertas, llevó todos los preparativos para violar a las niñas. Nada más que la policía llegó, no pudo realizarlo, empezó a dispararles y la policía entra, pero antes de que logre penetrar, él se vuela la cabeza. O sea, sus sueños recurrentes hacen un programa de violar, y bueno, lo trata de realizar él ya en la vida real. Lee Boyd Malvo, el francotirador de Washington, en el 2002. El plan, junto con John Allen Muhammad, era matar 6 gentes blancas diariamente por 30 días. La razón era étnica. Y luego haríamos peticiones. Este sujeto había visto la película Matrix más de 100 veces. O sea, Matrix ya había formado programas parásitos de ser el héroe. Tonda Lynn Ansley mató a su casera y la destripó. Empecé a tener sueños que al fin entendí que no eran sueños. Ella era una psicótica. Descubrí que vivíamos en una Matrix y que ellos en el sueño te drogaban y te metían instrucciones, y que cuando despertaba solo creías haber tenido pesadillas. Tuve que matarla, pues era parte de ellos. Eso es lo que tienes que hacer. James Holmes, en 2012, Aurora, Colorado, en un cine, 27 muertos, 70 heridos.
En un cómic de 1986 de Batman, un loco entra a un cine porno donde estrenan Sweet Satan, Dulce Satán, que está escrito en la hoja del cine porno, y están tocando una música a Starway to Heaven, una escalera al cielo. Aparentemente ese disco parece ser que si lo tocan al revés, toda la gente que hace eso de toque y toque el disco al revés, oye la palabra Sweet Satan, Sweet Satan, Sweet Satan, Sweet Satan, Sweet Satan. Ese disco ha sido de culto para muchas generaciones, y este cuate paranoico se despachó a 27 gente y hirió a 70 con los programas de que debía castigar al mundo y que debía hacer. Vean, su pelo rojo es el mismo pelo del cómic. Por lo visto vio el cómic muchas veces, oyó el disco al revés muchas veces, y ahí lo tienen. Ahora, el que los juegos interactivos provocan efectos físicos en el cerebro y no solamente sugestiones, sino efectos directos, se ha descubierto que hay un efecto que se llama Tetris. En el Tetris la persona empieza a agrupar las cosas del día a la manera del Tetris y crea escenas en donde acomoda edificios o muebles sin dejar espacios. Comienza a ver las figuras en la periferia y de la vista, y al cerrar los ojos las ven claramente. Hay periodos breves de sueño acompañados de alucinaciones, así como sueños con las figuras. También se ve en el Sugar Crush Candy. La persona en la vida real trata de alinear objetos en fila para que exploten, igual a lo que hacen los caramelos. Dice uno: comencé a notar patrones en las baldosas del piso, las combinaba en mi mente de a 3 o de a 4 y escuchaba el suite de locutor en mi cabeza. En mi sueño veo el juego y escucho la música que no cesa. Vean, el Tetris también se aplica, el efecto Tetris, a los asesinos. Esta foto fue tomada en 1999 y es de Harris y Klebold, un mes antes de los asesinatos. Vean, Harris está con la gorra, con la flecha, Klebold tiene la otra flecha, y el que está atrás lo único que hace es copiarle cómo están haciendo, pero tanto los asesinos de Lilithorn están viendo al mundo a través de un rifle, tal y como está en el juego. Los demás no están haciendo eso, es una simple foto de grupo. Ahora, el efecto Tetris ya se conocía desde mucho antes que se inventara el Tetris. Los investigadores de sueños habían visto, Hildebrandt, que por extraño que sea el sueño, toma sus materiales de nuestra vida, pero no de los grandes, importantes o estimulantes sucesos, sino de los residuos sin valor del pasado inmediato. Havelock Ellis dice lo mismo: lo que aparece en el sueño mayormente es el pasado inmediato, lo insignificante, incidental, las impresiones que deberían ser las más intrascendentes y fáciles de olvidar, pero que ocurren antes de dormir. Sigmund Freud, en su libro de la interpretación de los sueños, dice: todo sueño está ligado a una impresión de los últimos días, o más precisamente el último día antes del sueño, que yo llamo el Traumtag. Pero ¿a qué obedece esta predilección por los sucesos recientes? Eso fue descubierto por Wilder Penfield allá por los años 50. Él para estudiar el cerebro, hacía operaciones cerebrales con anestesia local y estimulaba partes de la corteza y le preguntaba al paciente qué sentía o qué veía. Cuando sus métodos fueron cuestionados, porque él pertenecía al Johns Hopkins de Baltimore, fueron cuestionados por otros psiquiatras, tuvo que emigrar, pero afortunadamente gente rica, David Rockefeller, le hizo un hospital, nada más un hospital para que él operara en Montreal. Y ahí empezó a hacer sus estudios,
A él le debemos mucho del conocimiento de anatomía, y el descubrimiento más increíble de Penfield fue lo que debía, o sea, él no pudo explicárselo, pero vean, ¿cuál es la función del cerebro? Facilitar los automatismos. Entonces Penfield encontró, aunque esto no lo logró ver, él simplemente lo supuso, él encontró con que si él estimulaba una región del cerebro con un electrodo eléctrico, con un electrodo, la estimulación reverberaba y reverberaba y reverberaba hasta por 1 hora y a veces hasta por un poco más. Entonces supuso que la reverberación tenía que ser que el estímulo, digamos, supongamos que el estímulo entre por A y se transmita a la siguiente neurona, entonces tiene que regresar el estímulo para volver otra vez a reforzarse. Tiene que haber una facilitación que haga que el estímulo se regrese y se regrese y se regrese por las mismas vías. Y eso es lo que tendríamos que esperar, porque el cerebro no está hecho para pensar. Somos los únicos animales de todos los millones de animales que hay que piensan. Ese pensar es un uso anómalo. El cerebro está muy mal hecho para pensar. El cerebro está hecho para movimientos, para coordinar movimientos, para esos fines. Por ejemplo, en los animales muy inferiores vemos que desde muy pocas células ya está organizado el cerebro para regular y coordinar los movimientos. Y lógico, cuando llega a encefalizarse, pues sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho. Muchas gracias por su atención, sugerencias a este spot. Hasta luego.